Dijimos que hay una relación en las semanas anteriores entre el decreto, la creación y la providencia. Por eso la confesión tiene ese orden, por eso está distribuida de esa forma. Y es que el decreto lo asimilamos a un plano, ¿cierto?, de una construcción. Cuando se va a hacer una construcción, se hace un plano de cómo se va a edificar ese edificio, de qué tamaño va a ser, de qué materiales va a usar, qué medidas, ¿cierto?, va a tener. Y todo eso se diseña, ¿cierto?, en ese plano. Entonces el plano lo asimilamos al decreto. Dios, antes de la fundación del mundo, Él ha decretado todo lo que ha de acontecer, todas las cosas, sin tener relación con el pecado y sin violar la voluntad libre del hombre. ¿Cierto? Eso señala nuestra confesión. Dios ha establecido todo lo que ha de suceder sin tener relación con el pecado. Recuerden el texto en el Salmo 139 que dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Dónde estaban todas esas cosas escritas? Bueno, en el decreto de Dios. Estaba establecido. Nuestros rasgos faciales, ¿cierto?, la forma en que íbamos a hacer, el tamaño, lo que íbamos a medir, la edad que vamos a vivir, todo está establecido en el decreto de Dios. Ahora, ¿eso no hace al hombre responsable de sus actos? ¿Es Dios responsable absolutamente de todo y nosotros simplemente somos robots de Dios? No. La Escritura y nuestra confesión de fe nos señala que Dios no viola en ese decreto la voluntad libre del hombre. El hombre es totalmente responsable de sus actos. Somos responsables de lo que hacemos y también de nuestro pecado. Adán y Eva ¿estaba en el decreto de Dios la caída? Por supuesto. ¿Fueron responsables Adán y Eva de su pecado? Por supuesto. Ellos fueron completamente responsables de lo que hicieron. Entonces, el decreto de Dios es ese plano. Ahora, cuando ya comienza la construcción de ese edificio, de cómo se va a ejecutar, de qué manera se va a hacer, ¿cierto? Cuando comienza a construirse, eso es la creación, ¿cierto?, que Dios llevó a cabo su decreto a través de la creación, y la divina providencia, cómo Dios usa los medios para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Y vamos a seguir hablando de eso el día de hoy. Antes vamos a orar al Señor una vez más, antes de leer el texto. Amado Dios, bendito Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu inmensa bondad y misericordia, el privilegio de ser tus hijos, Señor. El privilegio que tú nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, que tu palabra, Señor, pueda enseñarnos, ser exhortados, Señor, a través de ella, ser animados, ser confrontados, Señor, y que podamos conocer las maravillas, Señor, de tu ley, que podamos ver las maravillas de Dios en tu palabra, las maravillas, Señor, que tú haces a través también de tu divina providencia. Tu nombre sea bendito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 104, entonces vamos a leer. El Salmo 104 es el Salmo de la providencia. Usted léalo completo, reléalo porque es un salmo precioso. Solamente vamos a leer el versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Este salmo nos habla de la divina providencia, cómo Dios permite todas las cosas, cómo Dios permite que aún la tierra funcione de la forma en que funciona, las estaciones del año, la lluvia, el sol, todo lo que nosotros necesitamos para el sustento. Él permite que el agua corra entre las montañas, ¿cierto?, y llegue a los animales, produce el heno, como dice aquí, para las bestias, aún la presa para que los animales, ¿cierto?, puedan comer y así ser sustentados. Dios, en su divina providencia, lleva a cabo todos estos planes. Él usa los medios para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, leeremos ahora el párrafo 4 del capítulo 5 de la confesión, que es la divina providencia. Ya vimos el 1, 2 y el 3. Hoy veremos desde el 4 en adelante. Miren lo que dice ahí, hermanos. Dice: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída
y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Entonces vamos a hablar un poco, en base a este párrafo, de la relación de Dios con el pecado. ¿Qué relación tiene Dios con el pecado? Bueno, la Escritura es clara al señalarlos que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Dios no puede tener ninguna relación con el pecado, porque Él es Dios y Él es santísimo, Él es perfecto en todos sus caminos, Él es justísimo, como dice la confesión usando esos superlativos, Él es Dios y no hay tinieblas en Él. Ahora, en el decreto de Dios, ¿hasta dónde se extiende ese decreto? ¿Cuáles son los límites de ese decreto? Bueno, también ese decreto se extiende a la caída y a las acciones pecaminosas de los hombres. Todo, absolutamente todo, está dentro del decreto de Dios. Dios ha decretado todo lo que ha de acontecer. Algunas personas no creen en el decreto de Dios, algunos hermanos en Cristo no creen en esta postura acerca del decreto. Ellos dicen, no, el pecado simplemente ocurrió por responsabilidad del hombre. Y sí, nosotros sabemos que el pecado es responsabilidad del hombre, o de Satanás y de Adán y Eva en este caso, pero entendemos que la extensión de este decreto llega hasta la caída y las acciones pecaminosas del hombre. ¿Cómo lo podemos ver en la Biblia? Bueno, el claro ejemplo, ya lo hemos mencionado muchas veces, es el de José. El de José. Y ahí podemos ver que el decreto de Dios se extiende aún hasta las acciones pecaminosas de los hombres. Dios usa esas acciones pecaminosas sin tener relación con ese pecado es responsabilidad del hombre, pero lo hace para cumplir sus propósitos soberanos. ¿Qué pasó en la historia de José? Bueno, José fue vendido por sus hermanos, una acción pecaminosa de ellos, pero Dios permitió todo eso y decretó todo eso desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo sus propósitos soberanos de preservar vida a mucho pueblo. A tal punto que José, estando en Egipto y presentándose a sus hermanos, él dice que Dios lo llevó a ese lugar. Dios lo llevó hasta ahí. No fue sus hermanos, si bien ellos fueron responsables de ese pecado, pero detrás de eso estaba el decreto de Dios. Dios lo estaba llevando a ese lugar para preservar la vida a mucho pueblo, para cumplir sus propósitos que van más allá de las acciones pecaminosas de los hombres, que van más allá de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nosotros dijimos también, en base a lo que señala la Escritura y la confesión, que Dios usa los medios, ¿cierto?, para llevar a cabo sus propósitos. Como dijimos, a veces puede sanarnos, Él puede saltarse los medios, ¿cierto?, o ir contra los medios, o no usar los medios simplemente para llevar a cabo también sus propósitos. Por ejemplo, si tú estás enfermo, y sabemos, hay testimonio de eso, personas que a veces tienen enfermedades terminales y oraron al Señor o creyeron o la iglesia estaba orando por ellos y se sanaron. Y gloria a Dios, Dios se saltó todos los medios para llevar a cabo sus propósitos. Él cumplió su voluntad de sanar a esa persona sin usar ningún medio. Pero también a veces nos enfermamos y Dios usa los medios a través de su divina providencia para llevar a cabo sus propósitos. Él nos sana a veces a través de los médicos, a través de un tratamiento, ¿cierto?, a través de los medicamentos, pero es Dios en su divina providencia obrando en nosotros a través de los medios que Él ha establecido para sanarnos. Entonces, ¿puede usar los medios como los médicos? Por supuesto. Pero a veces se los puede saltar también y obrar milagrosamente en nuestras vidas. Recordamos los hechos de el Señor Jesucristo, ¿cierto?, naciendo virginalmente. Ahí Dios no hizo uso de los medios. Al Él poner, Dios el Espíritu Santo, poner en el vientre de María a Dios el Hijo para venir a este mundo. No se usaron los medios humanos. Normalmente para la concepción se usa el hombre y la mujer, ¿cierto?, para traer vida. Pero Dios no hizo uso de los medios. Fue contra los medios cuando hablamos de Sadrac, Mesach y Abednego, ¿cierto? Que ellos estaban en el horno de fuego
y el fuego no les hacía nada. Normalmente el fuego lo que hace es quemar, pero Dios ahí los protegió para que ellos no fueran quemados. Y usamos el ejemplo también de Abraham y Sara, que fueron concebidos, ¿cierto?, por padre y madre, pero fuera de la edad límite. Ahí Dios obrando también milagrosamente en esas vidas. Entonces, hermanos, Dios es Dios y no lo limitamos, ¿cierto?, a los medios solamente, pero Él obra también a través de su divina providencia. Entonces, ¿están el pecado y el mal incluidos en su decreto? Sí, aunque Dios no tiene relación con el pecado. El hombre es totalmente responsable de su pecado y en ese decreto, y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender cuando pensamos en el decreto de Dios, que en ese decreto Dios no viola la voluntad libre del hombre. Entonces la providencia, hermanos, la divina providencia de Dios es la ejecución del decreto, no solamente en actos de misericordia bondadosos, sino también en los actos que no los vemos tan buenos en nuestra vida, ¿cierto? No son tan favorables, más bien en nuestra vida son parte de la providencia de Dios. Los problemas, las dificultades son parte de la providencia de Dios en nuestra vida, cumpliendo sus propósitos, llevando a cabo un propósito mayor en nosotros. Y eso significa el texto en Romanos capítulo 8, verso 28, que a veces lo mencionamos mucho, pero no lo entendemos correctamente. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas que Dios hace en su divina providencia se encaminan para un bien mayor en nosotros, para cumplir los propósitos de Dios en nosotros. Se confabulan esas cosas para cumplir los propósitos soberanos de Dios en nuestra vida. Y eso significa que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios en su divina providencia permite que se ejecute también el pecado y el mal. Porque si Dios quisiera que nadie pecara, bueno, eso ocurriría, hermano. Pero Dios lo permite para llevar a cabo sus propósitos. Él no es el autor del mal, pero sí lo permite para llevar a cabo sus propósitos. Entonces tenemos el ejemplo de José, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura en Hechos? Lo leímos también en las enseñanzas anteriores, en las del decreto específicamente. Dice que, hablando de Jesús, Pedro en su predicación en Hechos 2, Jesús, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, Pedro habla de la soberanía de Dios, el plan de Dios, el decreto de Dios que anunció el sufrimiento de Cristo. Eso está profetizado, hermano, y era voluntad de Dios que Cristo viniera a morir. Pero ¿cómo Dios lo permitió? Bueno, a través de manos de inicuos, a través del pecado de los romanos, a través del pecado de los judíos que entregaron a nuestro Señor. Ahora, ¿era Dios responsable del pecado de ellos? No, ellos eran totalmente responsables, son inicuos, eran perversos que quisieron entregar al Señor. Judas era del maligno y responsable de su pecado, pero Dios había decretado la muerte de Cristo para nuestro bien, para traer vida a mucho pueblo, para traer vida a todo su pueblo, a toda su iglesia. Entonces, así Dios lleva a cabo sus decretos. Entonces José vio en Egipto la mano de la providencia de Dios. Mire, si alguien me ayuda con Génesis 45:5. Génesis 45:5. Que lo tiene, lo lee fuerte, por favor. Se pone de pie y lo lee. Amén. Puesto en pie, hermano, lo lee. Sí. Ahora pues, no os entristezcáis si os pese el haberme vendido a Dios, pues para preservar vidas me dio Dios delante de vosotros. Amén. José, a pesar de que podría haber dicho, hoy me pasaron muchos males en este trayecto a Egipto, bueno, él dice, Dios me ha traído. Dios me ha traído aquí. ¿Se da cuenta que él ve la mano providente de Dios en este asunto? Entonces, a pesar del pecado de sus hermanos eran responsables de lo que habían cometido con José, pero Dios usó los medios. Y Dios Dios podía haberlo teletransportado a José allá. Por supuesto, Él es Dios. Pero no, Él usó los medios. Aún el pecado de estos hombres para que José fuera a Egipto. Mire, ayúdenme con otros textos, hermanos, para que no se queden dormidos. Segundo de Samuel 24:1 y segundo de Crónicas 21:1. Alguien lea segundo de Samuel 24:1, puesto en pie, fuerte, y segundo de Crónicas 21:1.
¿Quién tiene segundo de Samuel? Ya. ¿Y quién tiene segundo de Crónicas? También póngase de pie, por favor. Ya. Hermanos, segundo de Samuel 24:1. Fuerte. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Amén. ¿Qué dice el texto? Que Dios incitó a David a que hiciese un censo. Pasaje paralelo, segundo de Crónicas 21:1. Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar Joram, su hijo. No es el texto, hermano. A lo mejor no noté mal. ¿Ah? ¿De segunda o primera? Primera de Crónicas, hermana. Primera de Crónicas, yo me equivoqué. Primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Amén. Son pasajes paralelos. Este dice de Samuel que Dios incitó a David y el que leyó la hermana dice que Satanás incitó a David. Entonces la Biblia se está contradiciendo. La pregunta es: ¿quién incitó a David? ¿Dios o Satanás? Bueno, sabemos que el pecado, ese fue un pecado, proviene de Satanás y el pecado de David mismo que había en su corazón. Entonces ellos fueron responsables de su pecado. Pero eso estaba establecido por Dios. O sea, Samuel nos está diciendo que eso estaba en el decreto de Dios, en la voluntad de Dios, que eso sucediera, porque Dios tenía un plan. Pero los que incitan al pecado siempre son Satanás y el pecado que mora en nosotros mismos. Por lo tanto, fue obra de Satanás, pero permitido por Dios, decretado por Dios, establecido por Dios. El mismo caso de Job, hermanos. ¿Quién fue el que destruyó en los primeros capítulos la vida de Job? Satanás, ¿no? Fue el diablo. Pero ¿qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se da cuenta que él, a pesar de que Satanás estaba destruyendo su vida, aparentemente él le atribuye a Dios la mano providente de Dios en esas dificultades. Dios estaba obrando en él. Y era así, hermanos, porque Dios había permitido que Satanás lo hiciera, pero porque Dios tenía un propósito mayor. A veces en medio de esas dificultades no vemos los propósitos de Dios, pero debemos confiar, a pesar de que no entendemos, de que Dios está cumpliendo sus propósitos. Y esos propósitos son buenos para nosotros. Es lo mejor que nos puede suceder. Entonces, hermanos, Dios lleva a cabo su propósito a través de los medios que Él ha establecido sin tener relación con el pecado. Dios no es autor del pecado. Entonces, no es un mero permiso simplemente, sino que está establecido por Dios ese permiso. Satanás es un medio que Dios utiliza para lograr su hacer. Sí. Satanás en ese sentido podríamos decir que es siervo de Dios. En ese sentido, Dios finalmente no puede hacer, y su poder está limitado a lo que Dios le haya permitido en su decreto. Entonces, incluso Dios puede limitar la maldad, y eso es lo que señala la confesión también, que Dios limita la maldad del hombre para que el hombre no haga, ni Satanás incluso haga todo lo que quiere hacer. Toda la maldad que puede salir de nuestro corazón, no la hacemos muchas veces porque Dios nos guarda. O Dios guarda o limita al hombre pecaminoso. Y he escuchado testimonio, a mí no me ha pasado, gracias a Dios. Pero hermanos me han contado de que muchas veces han estado en lugares muy peligrosos. Yo también he estado en lugares peligrosos, pero no me ha pasado eso de ver el peligro inminente hacia mí. Pero hermanos han caminado por lugares y personas han querido asaltarlo, han tenido la intención de hacerlo y de repente se han sido limitados por algún motivo, ¿cierto? Inexplicable, y no le han hecho ningún mal, y han pasado, ¿cierto? Sin problema. ¿Qué ha sido eso? Bueno, Dios limitando la maldad del corazón del hombre de alguna forma. O sea, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios lo hace. Entonces también limita el poder de Satanás. Porque Satanás nos ataca directamente como a Job. Hermanos, realmente si nosotros fuéramos atacados directamente, si Dios permitiera que fuéramos atacados directamente por Satanás, hermanos, sería algo muy difícil para nosotros. Normalmente las huestes espirituales que trabajan con Satanás son las que nos atacan, o a veces ni siquiera eso, es nuestro propio pecado nomás, que simplemente nos dejamos llevar por la tentación y pecamos y fallamos al Señor. Pero si Satanás nos atacara directamente, bueno, nos pasaría algo muy parecido a lo que le pasó a Job. Muy parecido.
Pero Dios limita también el poder de Satanás. De hecho está limitado, ¿por qué? Porque está vencido en la cruz. O sea, dice la Biblia que Cristo venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Desde que Cristo murió en la cruz, el poder de Satanás está limitado, está atado, está amarrado. Es como un perro salvaje con una correa, con una cadena. Se puede mover, se mueve, opera, pero hasta donde la cadena que Dios le puso lo limita. Ese es el movimiento que Satanás puede tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para guardarnos y para limitar la maldad del hombre y la maldad del diablo. Entonces, hermanos, en su decreto Dios decretó también la caída, decretó el pecado, y como dice Brakel, un teólogo, Dios permite el pecado, pero lo hace de tal manera que no impide que el pecador peque. Es el hombre, es el que peca, el responsable de su pecado, pero Dios no peca. Simplemente Él establece lo que ha de acontecer. Tenemos también otro ejemplo en la Biblia que es el de Faraón. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también dice que Faraón endureció su corazón. Y ahí nos preguntamos, bueno, entonces, ¿de dónde viene el endurecimiento de Faraón? ¿De su propio corazón o de Dios? Bueno, de Dios en su decreto, porque Él quería cumplir sus propósitos, ¿cierto?, mayores, que era sacar con mano poderosa a su pueblo, mostrar su poder a su propio pueblo, cruzando el Mar Rojo y liberándolo de la mano de Faraón. Pero fue Dios quien dejó a Faraón caer en su propio pecado, en su propio endurecimiento. Ese endurecimiento venía del corazón mismo de Faraón y Dios lo dejó caer en sus propios pecados. Es como lo hace con el pecador. Por eso que Él estableció en su decreto, por eso la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, dejó el corazón de Faraón endurecerse por sus propios pecados, por su propio alejamiento de Dios. Entonces Dios limita los males y el pecado para sus santísimos fines. Dice el párrafo de la confesión, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Entonces, el hombre no hace todo el mal que podría hacer porque Dios pone límite. Por ejemplo, Nabucodonosor podría haber destruido de peor manera a Judá. Por supuesto, podría haberlo acabado completamente, haberlo hecho desaparecer. Pero en la mano poderosa de Dios, a pesar de que fue terrible lo que hizo, Dios limitó su poder para que no destruyera al pueblo. Y por eso podemos encontrar en Lamentaciones, como lo vimos hace una semana atrás, a Jeremías diciendo, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Podría haber sido consumido ese pueblo? Por supuesto, destruido completamente. Pero Dios permitió que los llevaran cautivos y que después de 70 años pudieran ellos volver. ¿Estaba eso en el decreto de Dios? Sí, hermano, estaba profetizado en Josué, ese cautiverio. Y en muchos otros pasajes. Entonces Dios limita los males para cumplir sus propósitos. Por eso que nuestras oraciones, como Dios ha decretado los medios también por los cuales Él cumple sus propósitos, en nuestras oraciones nosotros pedimos que Dios nos guarde del mal, nos libre del mal, que Dios guarde nuestra nación de caer en el pecado del corazón de los hombres. A veces llegan a la presidencia, a lugares de poder, hombres impíos, hombres malos. Entonces oramos para que Dios no los deje actuar conforme a los deseos de su corazón, conforme a sus ideologías. Oramos para que el Señor nos guarde de eso y ponga trabas, ¿cierto?, a la ejecución de los planes de estos hombres malvados. Dios puede hacerlo. Entonces el autor del pecado siempre va a ser Satanás y el hombre. Dice la confesión en el párrafo, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Entonces es imposible, hermanos, que Dios peque o que Él sea el autor del mal. Dios no es la causa del pecado. ¿Dios obligó a Adán a pecar y a Eva? No, el hombre pecó. Dios los creó libres. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, verso 20 o 29, dice que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Pero Dios hizo al hombre
recto. Lo creó en un estado de justicia original. Y el hombre decidió pecar. ¿Lo tentó Dios? No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién fue el tentador? El diablo, el enemigo. Él es el tentador. Entonces el hombre es responsable y Adán fue culpable del pecado. Digo esto, hermanos, y lo enfatizo porque es necesario que entendamos la responsabilidad del hombre. Muchas veces personas llegan a la fe reformada, a la teología reformada, y descansan incorrectamente en el decreto de Dios. Total, todo está decretado, aún los que se van a salvar están ya predestinados. Entonces, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a orar? Y comienzo a vivir de manera ligera, descansando equivocadamente en esas cosas, cuando Dios nos hace responsables de nuestros actos. La Biblia dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Nosotros debemos predicar el Evangelio, dolernos por aquellos que están sin Cristo. El apóstol Pablo dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Debemos predicar la palabra de Dios, debemos buscar al Señor también de todo corazón a través de la oración, que es el medio que Dios nos ha dejado para tener comunión, relación con Él cercana. Debemos combatir el pecado, luchar contra el enemigo, porque hay un enemigo que es real, que es el diablo, y que anda, como dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está al acecho. La Biblia nos dice que debemos resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces hay una realidad que es la batalla contra el pecado. Hay un pecado que mora en nosotros. Si bien sabemos que nosotros, y esto es alentador y hermoso saber que nosotros seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios lo ha establecido así, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero eso no es para vivir vidas livianas, vidas que toleren el pecado, sino con mayor razón, sabiendo que Cristo venció en la cruz, debemos vivir vidas santas, vidas apartadas para Dios, vidas entregadas a Él, vidas alejadas del pecado, de la mundanalidad, de todo lo que a Dios le desagrada. Porque si vivimos vidas como vivíamos antes, estando en el mundo, hermanos, eso es una señal de que no hemos sido transformados por el Señor, de que nuestro corazón no ha sido regenerado, porque un corazón regenerado quiere buscar a Dios y usa los medios que Dios ha dejado para buscar la santidad. Entonces debemos entender el hecho de la responsabilidad humana. Somos responsables delante de Dios de los actos que hacemos. Porque algunos también equivocadamente llegan a la teología reformada y dicen, no, que el hombre no tiene libre albedrío. Ahora, ¿quién dijo eso, hermano? En nuestra confesión dice que el hombre es libre. El tema es cómo lo entendemos. Entonces debemos entender correctamente las doctrinas y entender nuestra responsabilidad y nuestra lucha diaria con el pecado. Es una lucha diaria que debemos vencer todos los días. Entonces somos responsables. Adán y Eva fueron culpables de su pecado y tú y yo somos responsables también de los nuestros. El pecado surge solo de corazones malvados. Jesús dijo, del corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Todo eso nace del corazón pecaminoso del hombre. Pero cuando hablamos de la providencia de Dios y de su decreto, nosotros entendemos que Dios es tan Dios que Él, incluso usando esa pecaminosidad del hombre, de la cual Él es responsable, Él cumple su decreto. Él lleva a cabo sus propósitos. Párrafo 6. Párrafo 6. O 5. 5, ¿cierto? Cinco. Dice el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. Me gusta cómo la confesión usa estos superlativos para hablar de las perfecciones de Dios. A menudo deja por algún tiempo, note esto, a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores y para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos.
Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por designio, es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Y aquí nos habla, ¿cierto?, la confesión de la lucha del creyente con el pecado. O sea, Dios deja en su providencia a sus hijos algunas veces expuestos al pecado. Hermano, ¿puede un creyente alejarse de Dios? Por supuesto. Quizás te ha pasado que por algún tiempo prolongado, a lo mejor no te fuiste de la iglesia, pero por un tiempo prolongado, a veces meses, a veces semanas, a veces años, estuviste alejado de Dios. Tu corazón estuvo frío y estuviste expuesto al pecado. O a veces quizás fuiste corregido por el Señor por pecados que habían en tu vida. A ver, quizás te alejaste incluso de la iglesia por un tiempo. Porque Dios en su providencia a veces deja a sus hijos expuestos a ese pecado. Porque como dije, esa lucha con el pecado es para toda la vida. Pero hay periodos en nuestra vida donde esa lucha se intensifica y a veces hay pecados que hasta nos dominan. Hay pecados que son repetitivos, constantes, que nos están dominando en nuestra vida. Y hay veces que nosotros nos preguntamos y preocupamos a tal punto que decimos, oye, ¿soy un creyente verdaderamente? ¿No te ha pasado eso, hermano? Donde has dicho, oye, ¿soy un cristiano? Son periodos de nuestra vida, periodos de frialdad espiritual. Y la confesión pastoralmente nos alienta en ese sentido, en esos momentos de frialdad espiritual. Dice, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Esto es por poco tiempo quizás, ya que el Señor en su providencia le pone límite, como dijimos ya, al pecado, pero lo deja porque estas pruebas, a veces estas exposiciones al pecado, son necesarias para nuestro aprendizaje. Hermanos, muchas veces hemos aprendido a través de esos pecados, de esos alejamientos, a enfrentar quizás en el futuro esos pecados nuevamente. A lo mejor luchaste con el pecado, quedaste expuesto, el Señor te avergonzó, el Señor permitió frialdad en tu corazón, te alejaste por tu propio pecado, pero después volviste como el hijo pródigo, ¿cierto?, con un corazón arrepentido, con un corazón más humilde. A veces cuando creemos que no hay pecado en nuestra vida, ¿cierto?, que llevamos una vida espiritual buena, nos pasa lo del hijo mayor, ¿cierto? Nos ponemos orgullosos y creemos, no, pero yo siempre estuve a tu lado, siempre he estado aquí, siempre he sido un cristiano. Y somos críticos con los que pecan y se alejan. Pero cuando nos pasa a nosotros, esos momentos de frialdad, esos momentos de pecado en nuestra vida, entendemos que no somos el hombre de hierro que pensábamos, el cristiano que pensábamos, y nos damos cuenta que somos débiles. Y venimos humillados a la presencia de Dios, reconociendo que sin Él nada somos. Y esas exposiciones nos preparan, nos fortalecen a veces. Son necesarias para nuestro fortalecimiento en la fe y para que podamos enfrentar con más madurez, con otra mirada, las tentaciones futuras, las luchas futuras. Y podamos prevenirnos también. Oye, me pasó eso porque yo anduve jugando con el pecado. Anduve ahí al límite. Pero hoy voy a andar lejos de eso para que no me vuelva a pasar lo mismo. Entonces los creyentes podemos alejarnos de Dios. Hay ejemplos en la Biblia también. Hay pensamientos en nuestros corazones, hermanos, que son oscuros muchas veces. ¿No te has preguntado, oye, ¿cómo yo puedo sentir esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué vienen estos pensamientos a mi corazón? Son cosas con las cuales luchamos a diario. Y hay veces que se intensifican. Hay veces que tenemos tiempos de sequedad espiritual. Es cuando debemos aferrarnos más al Señor. Tenemos el ejemplo de David. ¿David era un creyente, hermanos? Por supuesto. Es claro en la Biblia que David era un creyente. Un hijo de Dios, un hombre, la Biblia le llama en el Nuevo Testamento un hombre conforme a su corazón. Vemos en cada acto de la vida de David, actos de piedad. Se comporta siempre como un creyente, pero no era perfecto, era un hombre pecaminoso,
Un hombre que en un momento, cuando los reyes debían estar en la guerra, él estaba de ocioso en su casa. Y miró a una mujer y pecó, la usó para desatar sus pasiones pecaminosas. Y no contento con eso, para esconder su pecado, mandó a matar a su esposo. Trató primero de que el hijo que se había concebido fuese de Urías, o se hiciese pasar por Urías. Pero después lo mandó a matar, endureciendo su corazón. Y uno dice, ¿cómo un cristiano puede hacer eso? ¿Cómo un hijo de Dios puede caer tan bajo? Y eso es cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones y no gobernados por Dios, hermano. Es por eso que debemos estar alertas. Por eso que debemos ser cuidadosos. Por eso que no debemos jugar con fuego. Dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es imposible. Si no quieres caer, dijo un pastor por ahí, no andes por lugares resbaladizos. Entonces David cayó en ese pecado. Y se endureció su corazón por casi un año. Un año estuvo él alejado de Dios. Un año estuvo con su corazón endurecido, o casi un año. Porque la Escritura nos señala del capítulo 11 el pecado de David de 2 de Samuel y que eso fue desagradable ante los ojos de Dios. Y el capítulo 12 nos señala su arrepentimiento. Dios fue en búsqueda de él a través del profeta Natán, pero el niño ya había nacido. Ese niño ya había nacido en el capítulo siguiente. Bueno, y murió ese niño, consecuencia de su pecado. Pero fue casi un año de endurecimiento, donde Dios fue en búsqueda de David a través del profeta y le hizo ver su pecado. Y él se arrepintió. Ahí tenemos el Salmo 51, el Salmo 32, el Salmo 40, que nos hablan de la condición de David en ese tiempo. Entonces esos tiempos de sequedad, hermanos, son realmente secos, de frialdad, son realmente fríos. Pero a veces son necesarios para darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. De que esta carrera no se corre en nuestras propias fuerzas, hermanos. Se corre en el Señor. Por eso la Biblia dice, fortaleceos en el Señor. Es en Él, no en nosotros. Es la divina providencia de Dios la que nos expone a nuestra propia corrupción para ser disciplinados, para ser corregidos. Porque el Señor corrige a sus hijos como el Padre al Hijo a quien quiere, dice la Biblia. Nos disciplina, nos guía y a veces nos hace pasar por momentos dolorosos para que aprendamos, hermanos. Nos expone a nuestros pecados para corregirnos. Y es necesario. Y por eso dice la Biblia que debemos aceptar la disciplina del Señor. Aceptar la disciplina del Señor. Entonces nos expone a través de su divina providencia para sus propósitos soberanos. Y en ese proceso es donde somos más santificados. Si pasamos la prueba, donde amamos más al Señor después, como dice la Escritura, al que más se le perdona, más ama. Y no es que Dios me haya perdonado más pecados a mí que a ti, sino que es la actitud del corazón, es lo que tú entiendes, que tú no mereces nada y que el Señor te ha perdonado mucho. Entonces cuando tú entiendes que el Señor te ha perdonado mucho, entonces más lo vas a amar. Cuando tú entiendes la gracia de Dios y todo lo que Él te ha dado, bueno, tu corazón va a rebosar de amor por el Señor. Porque vas a decir como el apóstol Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en incredulidad. Entonces Dios tiene propósitos con sus hijos. Y usa nuestra propia corrupción para sacarla de ahí, para eliminarla de ahí, para ir sacando el pecado de nuestras vidas, para que seamos humillados, dice la confesión. Para que seamos humillados. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado, dijo el salmista, para aprender tus estatutos. Hermanos, ¿qué ejemplo en la Biblia tenemos de esto? ¿Qué ejemplo tenemos? Quizás el más claro, de humillación para restauración. De exposición de su propio pecado para ser restaurado. Fuerte y claro. Pedro. Es el claro ejemplo. Señor, yo lo doy todo por ti. Señor, voy a la muerte contigo. ¿Era así realmente? No era así, hermano. En Pedro había pecado que necesitaba ser tratado.
Había orgullo en su corazón, había egoísmo en su vida. Creía que él podía solo, que él podía en sus capacidades, pero no era así. Él no podía. Era orgullo lo que había en su corazón. Y Dios tuvo que exponerlo para que él pudiera ser restaurado. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pastorea esas ovejas. ¿Y qué pasó? Bueno, Pedro le negó 3 veces y lloró amargamente. Él vio expuesto su pecado. El Señor va a su encuentro, porque siempre el Señor es el que va a nuestro encuentro. Dios fue a Adán, Dios fue a David, Dios fue a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3 veces. Como las que él le negó. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Me apacienta mis ovejas. Y ahora hay Pedro, un Pedro distinto, ¿cierto? ¿No? Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y de ahí vemos a un Pedro transformado, ya lleno del Espíritu Santo. Antes era lleno de Pedro, ahora es... Pedro no está ahí, está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y predicando en Pentecostés con poder. Un Pedro transformado por el Señor, restaurado por el Señor. Hermanos, Dios permite esas cosas a veces para nuestra santificación. Porque somos tan orgullosos que no aprenderíamos de otra forma. No aprenderíamos si no somos expuestos. Entonces, finalmente lo que ocurre es para la gloria de Dios y para nuestro bien. Para que seamos humillados. Para que nos apoyemos en Dios. Para que a través de esos aguijones Dios purifique a su pueblo. Y para que seamos creyentes más vigilantes. Eso también señala la confesión. Para que estemos atentos. Si caíste siendo necio, hermano, andando por lugares resbaladizos, bueno, la próxima vez no andes por ahí. Si sabes que eres débil en esa área, bueno, aléjate de eso. Aléjate de lo que te pueda hacer caer. Debes ser vigilante, velad y orad, dice la Escritura, para que no entréis en tentación. Para que estés preparado contra las futuras ocasiones que vengan. Para que podamos estar más vigilantes. Párrafo 6, ahora sí, párrafo 6. Vamos a terminar, hermanos, hasta el 7. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. No solamente habla de la relación del creyente con el pecado, sino la relación de los pecadores con el pecado. O sea, Dios deja a los pecadores en la dureza de su corazón. Para ellos el Evangelio no tiene ningún atractivo. Ellos se deslizan voluntariamente más y más a sus pecados. Ellos rechazan la gracia de Dios, pero Dios los está dejando caer en su dureza, en la dureza de sus propios corazones, en los caminos que ellos han querido seguir. Ellos han querido seguir ese camino, porque para ellos el Evangelio no tiene atractivo. Es por eso que en esa condición estábamos nosotros, pero Dios nos permitió que pudiéramos ver la luz del Evangelio de Cristo, que pudiera brillar en nosotros para poder ver a Cristo claramente. Es de temer, hermanos, cuando personas que dicen ser creyentes, personas que dicen ser cristianos, dicen o creen que mañana podrán vencer el pecado. O mañana, quizás otro día, más adelante, voy a poder vencer este pecado, voy a abandonar estos pecados. El problema es que si no lo han hecho hoy, si no están luchando hoy, no están siendo vigilantes hoy con el pecado, ¿quién les dice que mañana podrán ganar la batalla? ¿Quién les dice que mañana podrán vencer? Bueno, Romanos 1 nos señala, no vamos a leer el texto, pero del versículo 18 al 32, nos señala que Dios ha dejado caer a esos hombres en sus propias concupiscencias, en la dureza de su corazón, ha cegado su entendimiento por la misma incredulidad que había en ellos.
Los dejó caer en su pecado. Se siguen deslizando más y más en el pecado. Son cada vez más y más impíos. Esa es la relación que tiene el creyente con el pecado. En cambio, cuando el impío con el pecado, pero cuando el creyente se relaciona con el pecado es por poco tiempo y es para su bien, para su restauración, para que él aprenda, para que él sea humillado para aprender los estatutos de Dios. Pero en el caso de los impíos es para que se endurezcan más y deslicen más sus pies en el pecado. Dios los entrega al pecado, pero eso es un abandono de Dios a la dureza de sus propios corazones. Dios en su providencia trae a algunos a la fe de Cristo y a otros los deja caer en su pecado. Por ejemplo, un accidente en una persona, en la misma persona, el mismo accidente. A veces ese accidente lo hace buscar a Dios a uno y a otros lo hace endurecerse más y alejarse más de Dios. ¿No pasa eso en algunas personas? Las posesiones materiales. Algunos que tienen muchas posesiones, esas riquezas, algunos lo hacen acercarse más a Dios y agradecer a Dios y a ver a Dios como el dador de esas cosas. Y a otros lo hace alejarse de Dios porque creen que tienen todo lo suficiente y que no necesitan a Dios. ¿No pasa eso? O sea, los mismos medios que Dios usa, a unos lo hace volverse a Dios y a otros los hace alejarse más de Dios, caer en su propio pecado, en la dureza de sus propios corazones. Párrafo 7, para ir terminando. Dice, del mismo modo que y este es hermoso esto, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Este párrafo final se trata de la providencia de Dios y la iglesia. Hermanos, hay una providencia especial, un cuidado especial de Dios para la iglesia de Cristo, para el pueblo de Dios. Hay un cuidado especial de Dios por nosotros. Vivimos nosotros bajo ese cuidado providencial, bajo ese obrar providencial de Dios con su pueblo. Dios sostiene todas las cosas por su divina providencia, pero hay un especial cuidado de Dios por la novia de Cristo, que es la iglesia. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10. Quien lo tenga lo lee, por favor. Amén. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Por esto mismo trabajamos, dice el apóstol Pablo, porque esperamos en el Dios. ¿Qué dice, hermano? Léalo esa parte. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Esperamos en el Dios viviente. Y aquí no está hablando de la salvación del alma, está hablando de la providencia de Dios, del cuidado. Porque pone a Dios el Padre como el Salvador. Cuando la Biblia habla de la salvación del alma, habla de Cristo como nuestro Salvador. Aquí está hablando de Dios como el preservador de todos los hombres, como el que derrama su gracia, como con el que su providencia cuida a todos los hombres. La palabra salvación en la Biblia no solamente significa salvación del alma, sino también preservación. Por ejemplo, al mismo Timoteo la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en santificación con modestia. Ahí no está hablando que va a salvar su alma criando hijos, sino la salvación sería por obras. No, está hablando de la restauración de su imagen, de la preservación de la mujer. Entonces, cuando habla en este mismo texto, en este mismo pasaje, Pablo lo usa así en Timoteo, lo usa como Dios el preservador, Dios el Padre, el que preserva a toda la humanidad, el que cuida a toda la humanidad, el que hace salir su sol sobre buenos y malos, el que hace llover sobre justos e injustos, pero especialmente sobre los que creen. Él es el salvador de todos en ese sentido, pero mayormente es el preservador, el cuidador de los que creen, de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, de los suyos. Entonces Dios el Padre está en control de todo, esperamos en Él, eso está diciendo el apóstol Pablo, Él es el Salvador, el preservador o cuidador de todos, que hace salir su sol sobre todos, pero mayormente hay un cuidado especial sobre su iglesia, sobre su pueblo. Tenemos una providencia general, una gracia común que se llama también en la teología, al Dios cuidar de todos
de todo y de todos. Él hace salir su sol, hace llover sobre todos, pero también una providencia especial que es para los suyos, donde experimentamos el amor cuidador, complaciente de Dios por los suyos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es como el amor, hay un amor que Dios tiene por toda la humanidad, eso es claro en la Biblia. Dios ama a todos de una forma benevolente, pero complacientemente solamente ama a sus hijos, a su Hijo Jesucristo, pero a los que están en Él también. O sea, cuando decimos, no, es que Dios ama a todos por igual, eso no es bíblico, porque Dios ama especialmente a sus hijos. Dios ama especialmente a los suyos. Y gloria a Dios por eso. Porque antes no disfrutábamos del amor de Dios. Estando en incredulidad, ¿qué experimentamos, dice la Biblia? La ira de Dios. Experimentamos el amor de Dios cuando venimos a Él, cuando creemos en Él. Entonces, Él cuida y dispone todo para la protección de su iglesia. Él siempre hace el bien por amor de los escogidos, por el bien de su pueblo. Y en la historia, hermanos, Dios ha cuidado especialmente a su pueblo. Nunca nos ha desamparado y nunca nos desamparará. ¿Qué dijo David? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces es por el bien de la iglesia que sucede todo en esta vida, que Dios lleva a cabo sus propósitos en su divina providencia. Para finalizar, con esto sí termino, una definición de la providencia del Catecismo de Heidelberg. Dice, ¿qué es la providencia de Dios? Es el poder omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas nos acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y su voluntad paternal. Eso es lo que es la divina providencia. Oremos. Hermano Paulo.